Qué alegría encontrarnos en este día de la gran fiesta de la transfiguración del Señor. Hoy la iglesia nos invita para que tomemos la transfiguración en el Evangelio según San Marcos, que nos trae el capítulo 9, versículos 2 al 10. Primer momento, lectura del texto. En aquel tiempo, Jesús se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan. Subió con ellos solos a una montaña alta y se transfiguró delante de ellos. Sus vestidos se volvieron de un blanco deslumbrador, como no puede dejarlos ningún batanero del mundo. Se les aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Entonces Pedro tomó la palabra y le dijo a Jesús: Maestro, qué bien se está aquí. Vamos a hacer 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Estaban asustados y no sabía lo que decía. Se formó una nube que los cubrió y salió una voz de la nube: Este es mi Hijo amado, escúchenlo. De pronto, al mirar alrededor, no vieron a nadie más que a Jesús, solo con ellos. Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó: no cuenten a nadie lo que han visto hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. Esto se les quedó grabado y discutían qué querría decir aquello de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pidámosle en esta fiesta, gran celebración, al Espíritu Santo, que venga y nos dé su fuerza, su gracia y su entendimiento. Y Él aclare el sentido más profundo que toma hoy este texto, que lo hemos escuchado muchas veces proclamado, pero hoy tiene nuevo sentido y nueva vida con la luz que Él nos permite. Por eso, Santo Espíritu de Dios, en este día te pedimos que vengas a iluminar nuestro entendimiento. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu, Señor, y renovarás la faz de la tierra. Los invito para que hagamos una segunda lectura proclamada, una tercera lectura proclamada, todos los detalles, buena voz, mirada al texto. La voz hace que estas letras tomen vida hoy. Y después pasamos a reconstruir mentalmente el texto. Después de haberlo leído varias veces, se nos va quedando grabado todo el desarrollo, el esquema y el desenlace de este texto de hoy. Miremos qué nos llama la atención, de qué nos habla el texto. Lógicamente hoy es transfiguración, pero ¿cuáles son los detalles que nos da hoy Marcos? Jesús a quién llama, dónde están y en este lugar qué pasa. ¿Cuáles son los hechos físicos que podemos constatar hoy? Hay unas manifestaciones de las cuales son testigos estos a los cuales llama Jesús. ¿Qué pasa con el vestido de Jesús? ¿Quién aparece al lado de Jesús? ¿Qué detalles de estas manifestaciones físicas que tienen allí ellos nos llaman la atención? ¿Cuál es el color predominante o cuál es el resplandor o la situación que están viviendo ellos? ¿Qué plantea Pedro en esa alegría que tiene? Después de esta expresión de Pedro, ¿qué pasa? ¿Qué se escucha? ¿Quién habla? ¿Y quién habla qué dice? Fundamental en este texto esa expresión. Y después, ¿qué les dice Jesús? ¿Cuál es la recomendación final? ¿Y qué es aquello que quedan pensando ellos al final de toda esta gran revelación? ¿Qué nos llama la atención hoy? ¿Qué descubrimos de nuevo en este relato? Todos estos detalles nos amplían para que el resto de todo este ejercicio orante pues tenga un sabor de aprovechar hoy esta palabra. Segundo momento, meditación. Todos los 6 de agosto tenemos en la iglesia esta gran fiesta de la transfiguración que marca un momento vital, importante en estos 3 años de la vida pública de Jesús. Y los 3 van mirando, los sinópticos, Marcos, Mateo y Lucas, van mirando cómo es un desarrollo y muy parecido a las palabras, cómo narran cómo fue ese hecho. O sea, fue algo puntual, objetivo, 3 versiones de algo que ocurrió en la vida pública de Jesús, en la cual
Jesús llama a 3 testigos. Es bueno recordar que los hebreos utilizaban mucho para la validez de un testimonio, pues 1 o 2 testigos, pues en este caso 3, vienen a dar testimonio después de algo que pasó, que ellos fueron testigos oculares de un hecho real. ¿Y cuál es el hecho? Jesús va caminando, nos dice la tradición que es el monte Tabor. De hecho allí en el monte Tabor que queda el mar de Galilea, y a este lado occidental pues está Nazaret, y entre Nazaret y el mar de Galilea, un poco corrido hacia el sur, está el monte Tabor, y del Tabor hay una población más abajo que se llama Endor o Endor, y allí pues es un monte distinto, es como solo allí, pero tiene una altura considerable que se divisa pues para los distintos puntos geográficos de la región. Y Jesús llama a 3 de sus apóstoles, 3 que si ustedes van a ver son los mismos que estarán en el momento del Getsemaní: Pedro, Santiago y Juan, hermanos, los zebedeos. De hecho, los primeros discípulos con Andrés. Pero en este caso entonces los llama y empiezan a subir la montaña. Acordémonos también que en la montaña, en las Sagradas Escrituras, es un lugar de teofanías, es decir, de revelaciones de Dios. Es un lugar donde se encuentra Dios. Lucas nos muestra muchas veces, y también en el relato después de la multiplicación de los panes, se nos narra cómo Jesús sube o va a solas a orar. Muchas veces sube a un lugar apartado, o sea, a un lugar apartado, pero también en la montaña sube al encuentro con el Padre. Pues aquí hay un encuentro con el Padre Celestial, con 2 testigos del Antiguo Testamento y con 3 testigos que empalman este Nuevo Testamento, esta nueva alianza, 3 de sus apóstoles. Entonces empiezan la subida. Y en esa subida pues va a un paso muy rápido Jesús. Jesús, refiriéndole este texto a una mística, le dice cómo empieza a subir rápidamente. Y Pedro ya no puede más y no puede más y está cansado. Señor, paremos un rato y meditemos esto que nos decías en este día. Y Pedro buscando cómo descansar porque Jesús lleva un paso muy difícil. Ahí Santiago y Juan con su juventud pues iban seguramente tratando de seguirle el paso a Jesús, pero Pedro estaba como quedado. Y Pedro vuelve a pedir otra vez como que paren para descansar, porque la subida es larga. Y entonces Jesús le da una respuesta y le dice a Pedro: a los encuentros con Dios hay que ir rápidos. O rápido. A los encuentros con Dios hay que ir rápido. Guardémonos esta expresión. No está en el texto bíblico, es una ampliación pues de una imagen de una expresión a una mística. Como Jesús sabe que va a encontrarse con el Padre. Trae estos 3 que van a ser testigos. Y viene el encuentro con Dios. Y le dice a Pedro, aquel que va a ser la piedra de su iglesia, la roca donde va a constituirse todo este cuerpo de la iglesia que es toda la organización que Jesús deja, y en Pedro, lo escuchábamos ayer, el atar y desatar y las llaves. Pues este Pedro debe enseñar que al encuentro con Dios hay que ir rápido. No hay que poner peros, no hay que aplazarlo, hay que ir rápido, rápido. La pregunta es, hoy en esta transfiguración es, ¿nosotros aplazamos el encuentro con Dios? ¿O creemos que solo decir Dios y ya hazme esto es ese encuentro con Dios? Bueno, y siguen caminando. Y cuando siguen caminando pues llegan cansados, y Pedro más. Jesús les dice que se detengan ahí, él se hace solas, se aparta a un lugar como una roca, algo muy parecido también a lo de Getsemaní, ellos en una parte, él en otro momento, y están un poco como adormilados. Incluso uno de los relatos de la transfiguración nos dice eso, y los despierta, o más bien los hace como poner atención, una luz que sobrepasa la luz del sol, que casi que el sol no cuenta, porque es tanto el resplandor y tan impresionante lo que están viviendo allí, que hay una claridad y hay un resplandor que es propio del Hijo de Dios y de esta teofanía, es decir, de esta manifestación de Jesús, de esta gloria que van a ver del Hijo de Dios, del hombre. Entonces, por eso dice Marcos, se transfiguró. Aquí transfigurar es como cambiar de mostrarse de otra manera. Es como cambiar el semblante, como cambiar la forma como lo veían ellos, lo ven ahorita nimbado de luz, lleno de un resplandor. Pedro, Santiago y Juan se quedan mirándolo y es impresionante. De hecho, Marcos utiliza que es un blanco deslumbrador.
un blanco que no puede dejar, nadie en el mundo puede lograr ese blanco, ni con pintura, ni de alguna forma. Es algo que sobrepasa el entendimiento de ellos y están ante la presencia de Jesús en su gloria. Ellos que saben y han escuchado que es el Hijo de Dios, pues están viviendo nada más ni nada menos de frente y como testigos de primera línea a Jesús como Dios, hablando con su Padre. Ya nos seguirá contando el relato. Entonces, aquí esa luz de Jesús es tan fuerte y después ellos ven dos resplandores muy grandes y comprenden que es Moisés y Elías. Y entonces ellos hebreos comprenden que Moisés y Elías pues saben quiénes son. Moisés, ustedes y yo, hace poco hemos escuchado las narraciones del Éxodo, pues es un hombre grande, que Dios lo tomó con sus imperfecciones, pero fue siendo como el gran legislador, pues le da la ley, las tablas. Es el hombre que va adelante en esta liberación de una esclavitud de un pueblo y un proceso histórico muy importante. Y cuando Moisés hablaba con Dios, ustedes saben que bajaba con un resplandor muy grande y le tocaba ponerse un velo mientras estaba con los hombres, y cuando volvía a hablar con Dios se quitaba el velo. Algo así también como esta luz tan impresionante nos va mostrando todo el desarrollo de las Escrituras, que la Shekinah o la gloria de Dios o las manifestaciones de Dios o estas teofanías de Dios, cuando se muestra a Dios, la luz y el resplandor es uno de los signos físicos que ahora les preguntaba también cuando detallamos el primer momento, de la manifestación de la gloria de Dios. Y Moisés aparece, la ley, que es el Pentateuco, y Elías viene a representar los profetas. Él es el profeta, el gran profeta que vino a combatir todos los Baales y toda la idolatría en la que cayó Israel. Es un hombre que también, así como Moisés habló de tú a tú con Dios, pues Elías fue un hombre que habló de parte de Dios para que los israelitas dejaran toda la idolatría. Entonces es toda del Antiguo Testamento, la ley, Moisés, los profetas, Elías. Ellos dos allí, también con su luz, pero adorando a Jesús, porque Jesús es más que Moisés, es más que un nuevo Moisés. Es más profeta que Elías, porque es Dios en personas, es el verbo del Padre que viene a hablar, a mostrarnos los designios del Padre Celestial. Entonces es como quien dice, hemos vivido el Antiguo Testamento, esta historia, la revelación va mostrándonos Dios que toma a Moisés y libera al pueblo, habla a través de Elías, pero ahorita ha hablado a través de su propio Hijo, que existe antes que Moisés, que existe antes que Elías, que es Dios, que ha tomado la condición humana, el hombre Dios. Y este hombre Dios, él toma un relato que dice Daniel capítulo 7, que lo vamos a tener en la primera lectura, y es el Hijo del Hombre, porque Dios toma la humanidad, el linaje humano, toma forma humana, carga con el pecado del mundo para quitar toda la transgresión, para volver a permitir que el hombre tenga encuentro con Dios, como Dios lo modeló, como Dios lo diseñó, pero solo en el Hijo de Dios que toma la humanidad puede restablecerse un plan perfecto de Dios que el ser humano lo cambió por instigación de Satanás. Entonces es muy grande y tiene muchos aristas, perdónenme la expresión, y muchas formas de mirar esta teología que nos da hoy la transfiguración. En Jesús, el Antiguo Testamento, Moisés y Elías, y Jesús, y ellos lo adoran. Y está hablando con ellos. Y los hebreos, Pedro, Santiago y Juan, reconocen estos dos, Moisés y Elías, como mostrando a Jesús que es más grande que ellos, porque verdaderamente es Dios. Y entonces la reacción de Pedro, ustedes ven que Pedro siempre es el primero que habla, siempre es el primero que responde, aquí se llena como de una alegría, como, ¿qué es esto tan bueno? Y entonces él está tan feliz y ve la paz, la alegría, la luz, el gozo, esta manifestación de la gloria de Jesús, Hijo de Dios, con semejantes espíritus de Elías y de Moisés, o sea, dos grandes de Israel. Él quiere quedarse ahí. Y entonces, como los hebreos que cuando caminaban hacían tiendas para llegar a Jerusalén cuando hacían las peregrinaciones al templo, pues aquí él quiere hacer como una tienda de esas que utilizaban, y dice, bueno, yo me pongo y hacemos tres chozas, una para ti, otra para Moisés y Elías, y qué bueno es estar aquí. Quería que eso siguiera porque estaba tan feliz que quería seguir viendo la gloria de Dios y esta manifestación. Entonces, dice Marcos, estaban tan asustados y no sabía lo que decía. Pues
de la emoción Pedro estaba hable, que le gustaba hablar. Y entonces sigue el relato. Después de esta intervención de Pedro, de esta gloria que muestra Jesús, Moisés y Elías a los 3 apóstoles, pues aparece como una nube. Y todo esto viene a traernos detalles del Éxodo y detalles de la gloria de Dios cuando se mostraba a los hebreos, cuando Dios bajaba en el día y acompañaba al pueblo israelita en una columna de nube. Éxodo 13, ustedes pueden ver ahí la narración. Y después por la noche era una columna de fuego que los iluminaba y los guiaba también. Esa es la gloria de Dios. Dios no se muestra de frente, pues es espíritu, pero los hebreos también tenían miedo de ver esta manifestación de Dios. Todos caían rostro en tierra, pensaban que si veían a Dios pues morirían. Era como el momento de presentarse delante de ellos. Y entonces viene este momento, ahí viene primero la luz, los vestidos radiantes de Jesús, los testigos que van presentando el Antiguo Testamento, que prepara el Nuevo Testamento, que es Jesús. Moisés y Elías preparan la venida de Jesús, que llega nada más ni nada menos que de la nube sale una voz. Y esta voz nos trae el contenido central de este texto hoy también para ustedes y para mí y para todos los tiempos, porque es la voz del Padre que dice: este es mi Hijo amado, escúchenlo. Imagínense qué sentirían Pedro, Santiago y Juan con esa voz. Hay 3 veces en las Sagradas Escrituras, sobre todo en el Evangelio, cuando se escucha la voz de Dios Padre. La una es el bautismo. Acuérdense ustedes, se abre el cielo, viene una voz del cielo que ratifica que este que se está bautizando es el Hijo del Padre. Y la escucha Juan el Bautista y los que están allí. La otra es esta de la transfiguración. Pedro, Santiago y Juan escuchan: este es mi Hijo amado, escúchenlo. Y la tercera es los días previos al Viernes Santo. Pónganle ustedes el Jueves Santo, el Miércoles Santo. Jesús está en el templo y en uno de esos discursos que está hablando en la Pascua, empieza a decirle al Padre que lo glorifique. Y viene una voz, dice Juan, del cielo: lo he glorificado y lo volveré a glorificar. Y todos piensan como si fuera un rayo, o no entienden cuál es la voz, de quién es la voz, pero es la voz del Padre. Hoy estamos en este segundo momento del segundo tiempo, cuando el Padre Celestial habla, una manifestación clara, contundente, como quien dice, diciéndoles a los apóstoles: es que es mi Hijo. Pedro, ayer lo escuchábamos diciendo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Pedro lo había reconocido, después tristemente se equivoca cuando habla como un Satanás, es decir, como un tropiezo, porque Jesús les había dado el primer anuncio de la pasión. Para comprender bien este texto, sobre todo en Mateo y en Marcos, este hecho de la transfiguración se da entre el primer anuncio y el segundo anuncio de la pasión. Ya les había hablado de la pasión, les había costado muchísimo, tanto les costó ese anuncio de que iba a morir, que Pedro dijo: no lo permitiré. Pues al poco tiempo pasa este detalle, que Jesús le permite vivir a estos 3 que habían tenido dolor por aquel primer anuncio. Y esto tiene que ver, y ya lo prolongaremos en este sentido, es: los apóstoles reconocían que Jesús era Dios. Como hebreos les costaba que el Mesías fuera a morir y de esa forma que decía Jesús. Ahora Jesús los sube y les muestra su gloria, y lo ven como Dios. Pero tienen que bajar de la montaña a seguir el camino de la cruz, porque la glorificación solo puede venir a través de la cruz. La salvación del género humano solo puede venir a través de la cruz. Entonces, en esta voz, retomo la voz del Padre. Imagínense ustedes, y entonces Pedro y ellos bajan la cabeza, porque el hebreo no puede ver a Dios, no puede, pues piensa que va a morir, y ellos están ahí como en una reverencia y una postración muy grande, y se quedan ahí. Ya después Jesús tiene que ir casi que a tocarlos. De pronto al mirar alrededor no vieron a nadie más que a Jesús solo con ellos. Y es Jesús que se les tiene que acercar, porque se quedaron un tiempo impresionados. Seguramente Pedro, en una narración más amplia, es como pidiendo perdón por todos los pecados, porque pensó que ya había llegado el momento de pasar a Dios, o que Jesús se iba a ir, iba ya pues como a dejar todo este proceso. Muchas ideas vienen a la cabeza ante tanta gloria y tanta alegría que están viviendo. Juan está ahí como: hemos escuchado la voz de Dios, y ellos ahí en el corazón, y Santiago. Y Jesús tiene que venir a tocarlos, como quien dice: venga, aterricen otra vez y vuelvan a la realidad.
que vamos a empezar a descender, porque este Hijo del Hombre les mostró ahora, les dio el pregustar el cielo. Les mostró lo que va a pasar con el ser humano, a lo que Jesús vino a dignificar y a levantar la condición humana para llegar a la gloria de Dios al futuro, pero primero viene la cruz para llegar a esa gloria. Y tienen que descender porque Dios ha bajado del cielo, ha tomado la condición humana y ha entrado entre los hombres, por eso es el Hijo del Hombre. Y en esa realidad vuelven a bajar de este cielo, de esta teofanía, de esta transfiguración, de este resplandor a la cotidianidad. Pero primero les dice algo: no le digan a nadie, no cuenten a nadie lo que han visto hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. Hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. Esa es la condición. Como quien dice, les he permitido vivir esto para que ustedes vean la realidad, mi gloria, y saboreen un poco de esta gloria, pero bajamos a la realidad y vuelve otra vez como a recordarles, Él va a resucitar de entre los muertos, es decir, me van a matar, pero voy a resucitar. Y otra vez entonces viene la realidad, porque se adelantan al encuentro con los otros y a caminar después hacia Jerusalén, donde será el momento de la Pascua, del ofrecimiento del Cordero, y en este caso el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo a través de la cruz, de su muerte en la cruz. Por eso ellos terminan diciendo, esto se les quedó grabado, y discutían qué querría decir aquello de resucitar de entre los muertos. Claro, ya habían escuchado el primer anuncio, pero no lo habían vivido, no sabían cómo era esto. Cuando pasó, ya después, inclusive en la segunda lectura de hoy, Pedro dice cómo fueron testigos de eso. Y después ellos pudieron contar, y de hecho Marcos, que se dice que es como un hijo espiritual que escribe, la versión de Pedro, pues ha demostrado esto, este testimonio de Pedro. Marcos habla muy desde el testimonio de Pedro todo su evangelio. Y por eso, entonces, estaban pensando, ¿qué es eso de la resurrección de los muertos? Lo constatarán después en la Pascua, después de su pasión, muerte y resurrección. Muchos elementos hay hoy. Es una grande fiesta. Los signos, los símbolos, la luz, la manifestación, la Shekinah, la gloria de Dios que desciende, la nube, la voz del Padre que es central, que le dicen no solo a Pedro, a Santiago, a Juan, sino a todos ustedes y a mí hoy, que Jesús es su Hijo. Es su Hijo. En Él está toda la alegría, las complacencias, y hay que saber escucharlo. Hay que escuchar la voz de Jesús, porque es el único que nos puede hablar del Padre. Es quien nos revela al Padre Celestial. Es quien verdaderamente tiene todas las credenciales, toda la potestad. Este es mi Hijo amado, escúchenlo. Hoy nos sigue diciendo esta palabra. Hay testigos del Antiguo Testamento, la ley, Moisés, los profetas, Elías. Pero ha llegado Jesús, que es más que ellos. Ha llegado Jesús, que está prometido desde siempre, desde el capítulo 3 del Génesis, cuando viene la caída y Dios promete una mujer y su descendencia. Y nada más ni nada menos que el Hijo del Hombre es Dios mismo que toma la condición humana, a la manera de un poco al siervo de Yahvé de Isaías, que viene a cargar con sufrimientos, con dolores, es el Cordero llevado al matadero. Viene, ya les ha anunciado la muerte, en pasión y muerte, pero les permitió gozar de la gloria de Dios, de lo que será la resurrección también, para aquel que acepte a Jesús. Pedro, muy feliz al principio, después tiene que descender de la montaña en el día a día, a seguir el camino de la cruz y a seguir su vida apostólica, a seguir la evangelización, y él dará la vida también al final como mártir, lo mismo que Santiago, que es el primero que muere entre los apóstoles, y Juan, que es el último que muere de los apóstoles. Ellos tres darán testimonio de que esto es un hecho real y cierto. Pregustaron el cielo. Qué bueno que ustedes y yo comprendamos que en la Eucaristía, que ahí está el resumen de la pasión, muerte y resurrección de Jesús actualizado al hoy, pues pregustamos el cielo, nos alimentamos de Jesús, sentimos la paz para que cuando salimos de la Eucaristía bajamos otra vez como a la realidad, como bajaron Pedro, Santiago y Juan, y van a anunciar, y van a vivir, y van a demostrar que si viene la cruz, así como Jesús tomó la cruz y si llega la cruz a nuestra vida, sepamos que unidos a la voluntad de Dios es el camino para la gloria y la resurrección. Van a anunciar que Dios le ha dado toda la capacidad a su Hijo, y su Hijo ha revelado quién es el Padre. Este es mi Hijo, escúchenlo. La pregunta es hoy, en este lugar, aquí estoy como en un montecito también, este día sea transfiguración de Dios, que en este
camino de la vida, subimos hoy con Él al monte de la transfiguración. Dejemos las penas, los momentos duros. Como Pedro podemos darnos un tiempito de alegría y gozo con Él, sin saber que esto no ha terminado. Bajamos de la montaña, o salimos de la Eucaristía, o salimos de nuestra oración, salimos de la meditación de la palabra, a llevar la vida en la escucha de Jesús, porque ese es el camino para conocer al Padre. Jesucristo es el camino para llegar al Padre. Él es el camino, la verdad y la vida. Ya hemos escuchado a Moisés y Elías todo el Antiguo Testamento, ahora escuchamos a Jesús, que viene a hablar como hombre, Dios que ha tomado la condición de hombre para levantar esta condición, esta humanidad caída. Que ustedes y yo hoy podamos tener esta alegría de la transfiguración para enfrentar la vida, para enfrentar la cruz, para enfrentar lo que venga, para enfrentar nuestro hoy, que es la realidad que tenemos, y para salir transfigurados con Él. Qué bueno que ustedes y yo meditáramos que en el bautismo se nos ha dado esa vestidura blanca. Por la pasión y muerte de Jesús hemos muerto al pecado y resucitado con Él a la vida, ya desde el bautismo. ¿Cómo tenemos esa vestidura blanca? Hoy nos habla de un blanco resplandeciente. Cuando nos presentemos delante de Dios, el día que lleguemos a su presencia, pues ojalá tengamos la vestidura y podamos estar llenos. La vestidura va en orden a las virtudes, a la vida de santidad, a la vida de la gracia, al estar revestidos de Dios. Que no nos toque después como tratar lógicamente es un paso que más o menos cada quien vivirá del purgatorio para alistar el vestido. Acuérdense ustedes también de aquella enseñanza de uno que no tenía el vestido de fiesta. Pues hoy que nuestros actos sean escuchar a Jesús, que nos enseña a vivir según el orden de la santidad que quiere el Padre, y el escucharlo y vivir las obras del amor van haciendo que nos vistamos de esta luz, que ahora no la comprendemos y no la entendemos, pero que cuando lleguemos a la presencia de Él, nuestra vida sea ese estar vestidos de Dios, ese haberlo aceptado con todo el corazón, ese habernos revestido de su gracia, de su presencia, de su amor, de su misericordia. Descendamos hoy otra vez a la realidad cotidiana, pero sigamos comprendiendo que Dios nos escucha, nos llama a que lo escuchemos. El Shema Israel, escucha Israel, es hoy para la iglesia, es hoy para usted y para mí. Dios diciéndonos, escuchen a mi Hijo Jesús. Y Jesús, ¿qué nos dice? Ámense los unos a los otros como yo los he amado. Todos los días Jesús nos habla en esta lección divina, todos los días nos habla en la Eucaristía, todos los días nos habla en la liturgia de las horas, todos los días nos habla con hechos, situaciones que pasan en nuestra vida y que podamos tener el Espíritu y en el Espíritu tener una capacidad de escucha de qué es lo que Dios quiere en nuestra vida. Esa es la voluntad. Jesús nos enseña a vivir según la voluntad del Padre Celestial. Y en la voluntad del Padre Celestial está lo bueno, lo agradable, lo perfecto, lo mejor que nos puede pasar. Como Pedro, Santiago y Juan, hoy ustedes y yo sintámonos elegidos. Todos ustedes y yo tenemos momentos con Dios donde tenemos paz, tranquilidad, nuestras pequeñas transfiguraciones que sentimos a Dios muy cerquita del corazón. Qué bueno, uno siente como Pedro, qué rico cuando tiene esos momentos de paz de quedarse ahí, pero viene la realidad cotidiana. En la realidad cotidiana no perdamos la capacidad de escucha de Jesús, de su seguimiento y de estar convertidos a la gracia, para que cuando llegue el momento del paso al Padre, vivamos en una eterna transfiguración delante de Él, viendo su gloria, esa gloria que permite saborear un poquito hoy la liturgia con esta lectura. Pues hacia eso nos caminamos, hacia esa vida de plenitud y de gracia. Ni ojo vio, ni oído yo, ni vino a la mente del hombre la gloria futura que está reservada para los hijos de Dios. Y en esta realidad cotidiana, Dios nos da sus caricias, su amor, como Jesús diciéndole aquí a Pedro, a Santiago, a Juan, vea pues, la noticia que les di es muy difícil, pero venga, les permito un poquito de mi gloria y después ustedes van a ser testigos para mostrarle a ellos que yo sabía. Ustedes vieron quién soy yo, Dios. Y yo sé para qué me hice hombre, para dar la vida, para que por la cruz todos llegaran a la resurrección y a la vida inmortal. Porque el alma creada a imagen y semejanza de Dios está llamada a la inmortalidad. Y Jesús, dando su vida, ha permitido que ustedes y yo caminemos hacia Él, que es el eterno, Hashem. Abramos el corazón, sintamos hoy la luz, la presencia, la gracia, la paz de Dios, que podamos sentir como que bueno hacer trastiendas, pero después de esto,
recargar como las baterías y la fuerza del Espíritu en Dios, salimos a la vida cotidiana. Los padres, las madres, los esposos, a luchar la vida, en el trabajo, en las distintas situaciones de la vida, podamos encontrarnos hoy con Dios. Hagamos oración. Bendito sea, Señor, en este día que recordamos la transfiguración, este resplandor de tu gloria y de tu gracia, y te muestras a Pedro, a Santiago y a Juan. Y en ellos hoy nos sentimos también como imbuidos, como metidos también en esta luz resplandeciente de tu gloria. Enséñanos que el hacer la lección divina todos los días sea como subir al Tabor, llenarnos de tu fuerza para bajar a la vida cotidiana y tener la fuerza de haberte escuchado, y en el escucharte vivir agradando al Padre y al Dios uno y trino. Que tu ejemplo, Señor Jesús, nos ayude a buscarte todos los días y a escuchar no más voces del mundo, porque sabemos que eres el único que tiene palabras de vida eterna, como también ha dicho San Pedro. Que hoy no temamos a la cruz, que hoy no temamos levantarnos todos los días en la vida cotidiana, en las luchas, porque sabemos que vamos por la cruz hacia la resurrección y a una gloria que no tiene ocaso. Bendito seas hoy por esta luz, por tu presencia. Muchas veces hemos caminado en tinieblas. Permítenos hoy ver un rayo de tu luz para saber iluminar el entendimiento, también con el discernimiento que nos dé el Espíritu Santo, para saber hacia dónde vamos. Y que comprendamos que el camino que sigue en la vida cotidiana es seguirte a ti, escucharte a ti y amarte sobre todas las cosas, y de esta forma tener fuerza para seguir enfrentando la vida. Gracias, Señor, por este pregustar el cielo. Gracias, Señor, porque siendo Dios has tomado la condición humana, te has hecho el Hijo del Hombre y has venido a derrotar, a quitar, a liberar todo aquello que había dañado la dignidad de los hijos, de las criaturas, de los hombres y mujeres de todas las generaciones. Hoy te damos gracias porque sentimos que nos has liberado y queremos caminar en tu gracia, en tu luz y en tu presencia. Amén. Cuarto momento, la acción. Qué bueno que todos los días en el escuchar la palabra nos recordáramos, o si lo tienen que escribir, esa expresión: este es mi Hijo amado, escúchenlo. O quien tengo mis complacencias, o lo he glorificado y lo volveré a glorificar. Las voces que Dios Padre nos muestra en el Evangelio. Dios nos lleva hoy, escriban: este es mi Hijo amado, escúchenlo. Todos los días tenemos una labor: escuchar a Jesús. Todos los días la liturgia nos trae una palabra de Él que es: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Está todos los días también en la palabra y en la Eucaristía, pues en su cuerpo, alma, sangre y divinidad. Todo su ser de Dios, toda la salvación que Él nos ha dado como pan de vida. Pero en la palabra está ahí, enseñando. ¿Por qué no lo escuchamos bien? Todos los días tengamos, así como nos levantamos con el deber de alimentar el cuerpo, ¿cuánto hay que alimentar el espíritu con su palabra? El Señor los bendiga, los llene de su gracia, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día para todos.